Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay una maravilla muy grande, hermanos, de la cual todos nosotros deberíamos de ser participantes. Dios, hermanos, en este mundo ha dejado un pueblo, una iglesia, un rebaño, un pueblo suyo, hermanos, pero con todo el respaldo de Él. Dios ha dejado una iglesia, hermanos, con todo el respaldo y con todo el amparo y con todas las señales, hermanos, no jaladas, sino reales. Dios ha dejado una iglesia, hermanos, a la cual le ha dado el Señor características, la ha tipificado. Es muy fácil identificar la iglesia verdadera si uno encuentra, hermanos, que se encuentra que lo que estamos viendo, pues, encaje con el tipo que la Biblia tiene. La palabra del Señor es muy clara. La palabra del Señor, hermanos, miren, da las características típicas de la iglesia verdadera. Entonces, si nosotros observamos, hermanos, que la iglesia encaja y concuerda con la figura, con el modelo, entonces no hay para dónde perderse. Uno, hermanos, se da cuenta que sí está en la iglesia verdadera. Pues nosotros, hermanos, teniendo la dicha de poder abrir nuestros ojos, hermanos, porque miren, ustedes y yo que aquí, hermanos, tenemos en las manos no solo la palabra de Dios, sino tenemos, hermanos, una enseñanza que no pretende, hermanos, disfrazar nada de lo que hacemos, sino, como dijo Pablo, hermanos, un día, yo pienso que podemos repetir con toda convicción, podemos repetir nosotros eso también. Nosotros no somos como algunos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios. Como quien dice, miren, hermanos, nosotros aquí no les estamos entregando a ustedes la palabra así, con ciertas limitaciones, con ciertas censuras, sino que estamos entregando la palabra totalmente, hermanos, total, y en base a una palabra, hermanos, que usted la puede interpretar y que es total, y que estamos dando todas las claves de su interpretación y todo el conocimiento, hermanos, que Dios nos da. En base a eso, hermanos, cada uno de nosotros puede juzgar la vida de los siervos, puede juzgar la iglesia, puede juzgar todo lo que tiene enfrente de él. Y Pablo, hermanos, decía algo: nosotros no somos como algunos que medran falsificando, sino con sinceridad, como de parte de Dios hablamos en Cristo. Pablo, hermanos, se presentó como alguien, dice, nosotros no somos como algunos que andan con astucia, dice, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad. Hermanos, al entregar la palabra certera, la iglesia, hermanos, tiene en sus manos los elementos, tiene las armas, tiene la herramienta suficiente, hermanos, para poder determinar si lo que está enfrente es verdadero o es falso. La prueba, hermanos, de verdadero error la tenemos nosotros acá. Un día el apóstol Juan, hermanos, dijo algo muy sencillo. Dijo el apóstol Juan, oiga, hermanos, al apóstol Juan, así, hablando abiertamente y sin rodeos, sin pretender ocultar nada, como aquí hemos predicado también la palabra, hermanos. Viene Juan y dice, miren, amados, dice, yo les ruego a ustedes que prueben los espíritus para ver si son de Dios. Pesen los espíritus. El apóstol Juan recomienda a los cristianos, hermanos, a que pesen los espíritus para saber si algo es de Dios o no es de Dios. No dice, y claro que si Juan estuviera tratando de esconder algo él mismo, hermanos, ni modo que le va a dar semejantes armas a la iglesia. Puede hacer que le descubran a él sus cosas malas. No, pero Juan no tiene nada que estar escondiendo, hermanos. Entonces viene Juan y dice, hermanos, probad los espíritus, pesad los espíritus si son de Dios, porque han salido muchos falsos profetas por el mundo. Y comienza, hermanos, a decir cómo se pesa un espíritu. Y Juan, hermanos, comienza a decir, miren, para poder encontrar a un profeta verdadero, hay que saber qué es lo que dice su espíritu, no su boca, porque la boca puede decir una cosa, pero hay que observar qué dice su espíritu. Muchas personas no saben cómo habla el espíritu, pero, hermanos, por eso les digo, esta es una clave, y esto es importante. El espíritu de una persona, hermanos, habla por lo que ella es, no tanto por lo que ella dice. Yo no sé si me entienden. Imagínense, hermanos, que usted venga aquí y me oiga a mí predicar y usted oiga que yo hablo aquí, hermanos, miren, hermanos, hay que tener paz. Hay que tener paz, hermanos. Miren, la paz y no hay que tener iras. Y usted me oye predicar y usted dice, qué bonito predicar, hermano. Y de repente alguien me encuentra en la casa cuando yo, nadie avisó que iba a llegar y de repente cae en la casa y me oye pegando unos grandes gritos en la casa.
Entonces, hermanos, ahí definitivamente usted ahí puede pesar mi espíritu, ¿ya? Usted podría decir, eso son mentiras, el hermano predica una cosa, ya, pero ya en la realidad, él tiene un espíritu de ira. No sé si me comprenden, hermanos. Entonces, ¿qué es un espíritu? Espíritu es lo que somos, no lo que decimos. Lo que usted es, eso es su espíritu. Entonces, hermanos, si usted me dice a mí, hermanos, hay que amarse, hermanos. Miren, amémonos, hermanos. Es que el amor, y usted puede oír, hermanos, grandes discursos, hermanos, sobre el amor. Una gran retórica, hermanos, y muchos ejemplos, y ser muy sensual para hablar del amor. Pero miren, hermanos, el apóstol Juan, que era muy práctico, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo. Hijitos, dice, no améis de palabra solamente, sino de hecho y de verdad. Juan era crudo para hablar, hermanos, aunque en la religión le llaman el apóstol del amor. Pero a saber por qué entenderán ellos por amor. Tal vez porque lo oían a mencionar el amor. Pero Juan, hermanos, decía, hijitos, dice, no améis de palabra solamente, sino de hecho y de verdad. Entonces, hermanos, Juan es el apóstol, hermanos, que enseña a que uno pese los espíritus de las personas y no tanto lo que ella dice. Porque generalmente, hermanos, nosotros nos dejamos envolver por lo que las personas dicen. Y como que nos envuelve esa su forma de hablar, como que nos dejamos envolver fácilmente por lo que alguien dice. Somos muy simples, tal vez. Pero hermanos, cuando alguien tiene los elementos, las herramientas, así como Juan está armando a la iglesia para que no se deje engañar, viene Juan, hermanos, y dice, hermanos, pesen los espíritus. Hermanos, usted un día se puede parar en el púlpito y decir, hermanos, miren aquí, usted habla de muchas convicciones, pero cuando uno comienza a observar ya su diario vivir y uno comienza a observar ya su desempeño en este mundo, uno empieza a notar una gran carencia de convicciones. O sea, muchas cosas fallan, y se le notan unas sus convicciones pobrísimas, unas decisiones, hermanos, pusilánimes, y unas toma de decisiones en esta vida, hermanos, que dan pena. Entonces, hermanos, usted muy enérgico para predicar en el púlpito, pero cuando uno comienza a observar su espíritu, eso dice otra cosa. ¿Ya me están comprendiendo, hermanos? Pues eso es lo que el apóstol Juan da a entender, hermanos, con eso del espíritu. Luego, hermanos, para poner un ejemplo, viene Juan y no solo da la doctrina, sino que dice algo más. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo está en carne, está viniendo en carne, no es de Dios. Me llama la atención, hermanos, en una de las Biblias más apegadas a los textos originales, lo dice de una forma un poquito más comprensible. Y esto es bueno entenderlo. Dice, hermanos, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo está viniendo en su carne, no es de Dios, dice. Y oiga esa expresión, hermanos. Es un pequeño giro, una pequeña frase, hermanos. Y oiga, hermanos, cómo le da otra connotación a la doctrina. Fíjense que dice el apóstol Juan, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo está viniendo en su carne. Entonces, hermanos, quiere decir que no es tanto que usted diga con la boca, hermano, yo confieso aquí que Jesucristo vino en carne. Ajá, entonces usted es de Dios, le digo yo. Usted es de Dios porque lo repitió. Así hacen el ridículo algunos hermanos de decirlo. Pero eso no dice nada, hermanos. Es que no dice la Biblia, toda boca que confiesa que Jesucristo está viniendo en carne es de Dios. Está diciendo todo espíritu que confiesa. Entonces, ¿cómo confiesa un espíritu? Vuelvo otra vez a explicarlo del principio. Un espíritu confiesa, hermanos, por lo que esta persona es, no por lo que dice. Entonces, ¿cómo puede usted confesar que Jesucristo está viniendo en su carne, pero va a hacerlo con el espíritu? Muy fácil. Hermanos, cuando usted comienza a mostrar en su forma de vida, en sus actuaciones, en su desempeño, en su forma de ser, se comienza a observar, hermanos, mucho de Jesucristo. Y usted puede detectar en la persona muchas características del Maestro. Y que todo el mundo pueda decir, este verdaderamente estuvo con él. Es que su forma de hablar se le nota. Es que su forma de actuar se le nota. Es que cómo es su nobleza, su sencillez, su humildad, su conocimiento. Es que se pesa que estuvo con el Maestro. Yo le voy a decir algo, hermanos. Ojalá los demás que le rodean a usted pudieran ver eso en usted. No lo miren en mí. Por supuesto, sí, mírelo pues, pero me refiero pues, hermanos, con que usted debe de ver eso en usted también. Ojalá, hermanos, todos los demás pudieran decir, sí, se nota que este estuvo con el Maestro, se le ve. Es que le gustan las cosas perfectas. No cabe duda que es perfecto como su Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Es pacificador, es un discípulo del Maestro. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bonito, hermanos, cuando las demás personas pueden notar en nosotros que somos pacificadores, que somos mansos, que tenemos una gran capacidad de perdonar, que nosotros, hermanos, tenemos muchas características que nos asemejan al Maestro, y los demás pueden decir, se nota que anduvo con él.
Se nota que ha andado con Él, se le ve, hay bondad en su mirada. Yo le voy a decir algo, hermanos. Hay hermanos dentro de la iglesia que en su mirada se mira rencor, resentimiento aún. Eso no debería ser así. Usted debería tener una mirada, hermanos, tan noble que se debería de percibir en su forma de mirar en la suya. Hablo a título personal. Se debería de percibir la mirada del maestro, hermanos. ¿O no lo ha aprendido hasta ver cómo mira él? ¿O no se ha dado cuenta usted cómo mira al maestro? Nunca lo ha visto. Nunca usted ha visto los ojos del maestro. Nunca ha aprendido de él. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo Jesús. Cuando nosotros aprendemos de él, hermanos, y entonces venimos y empezamos a heredar sus características, hermanos, eso, hermanos, comienza a revelar que Jesucristo está viniendo en su carne. ¿Ya me entienden, hermanos? Y dice el apóstol Juan, todo espíritu que confiesa que Jesucristo está viniendo en su carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo se está manifestando en su propia carne, lo estoy parafraseando, no es de Dios. ¿Verdad que es fácil comprender eso, hermanos? Claro, esto que usted me está oyendo, hermanos, miren, es increíble, pero yo he oído unas interpretaciones de las más inverosímiles, hermanos. Hay personas, hermanos, que dicen, no, mira un endemoniado y dice, no, repita, Jesucristo está viniendo en carne, dígalo. Jesucristo está viniendo en carne, ya está libre, dice. Mira, hermanos, es increíble, palabra que uno se queda azorado, hermanos. No puedo decir otra palabra. Se queda azorado, hermanos, uno oyendo esas interpretaciones que la gente le da, carentes de toda ciencia, de toda sabiduría y de toda inteligencia, hermanos. Sepan ustedes, hermanos, que ustedes y yo tenemos un Dios que es inteligente, hermanos. Y debemos de proceder con mucha inteligencia como lo es nuestro Dios, no con tonteras, hermanos. Nosotros debemos de interpretar las cosas a la luz de la ciencia de Dios y no a la luz, hermanos, de suposiciones infantiles. Suposiciones insulsas, hermanos, que carecen, hermanos, de los elementos, del peso de una verdad, porque la verdad tiene peso, hermanos. Cuando usted oiga una verdad, hermanos, sepa que la verdad pesa. A veces nosotros decimos, la verdad cae por su peso, decimos nosotros, ¿verdad? Y no está tan mal dicho, está bien dicho. La verdad tiene peso, tiene consistencia, hermanos. Cuando algo es verdadero, se siente el peso de la verdad. Pero cuando uno oye una especulación por ahí, hermanos, uno hasta con malicia oye la cosa. Bueno, el hermano dijo, hasta los que están ahí ni creen, hermano, lo que el otro está predicando. Hasta lo dudan, lo cuestionan, hermanos, porque se nota, se pesa lo bofo, lo hueco, lo vacío que hay en aquellas palabras. De manera, hermanos, que entonces viene el apóstol Juan y está diciendo algo que es muy claro y bien comprensible. Todo espíritu que no confiesa en su carne que Jesucristo, que Jesucristo está viniendo en su carne, no es de Dios. ¿En qué se conoce entonces, hermanos, que alguien es de Dios o no es de Dios? En lo que confiese su espíritu, no su boca, su espíritu. Luego, hermanos, viene el apóstol Juan y por si no queda claro, todavía añadió un ejemplo, dice, ellos, dice, hablando de los falsos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El apóstol Juan, hermanos, da una señal, hermanos, para poder identificar a los falsos. Y dice, hermanos, que tienen una gran identificación con el mundo, que se llevan bien con el mundo y hablan del mundo. Y aunque ellos ya en el púlpito utilizan el tacuche con la Biblia en la mano, pero ya en la realidad, hermanos, solo hablan del mundo y el mundo los oye y tienen muy buena comunión con el mundo. Entonces viene el apóstol Juan y dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Vea que así dice Juan? Fíjense, hermanos, qué forma tan práctica, tan sencilla de determinar qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Entonces, hermanos, les decía, hermanos, que nosotros tenemos ahora dentro de Dios nos da a nosotros el privilegio, hermanos, de manejar, hermanos, algo que es muy grande y muy importante, la palabra, el conocimiento de Dios. Mientras que la religión, hermanos, se interesa en hacer crecer, hermanos, su organización, sus edificios, las cosas, hermanos, externas, la iglesia, hermanos, está preocupada en hacer crecer la palabra. La fortaleza de la iglesia, hermanos, no son sus edificios. Nosotros no tenemos paredes, hermanos, no tenemos grandes paredes, no estamos haciendo, hermanos, cosas monstruosas. No es eso, hermanos, porque la iglesia verdadera nunca se da a conocer por eso. La Torre de Babel, hermanos, ese fue el primer edificio monstruoso que hicieron los hombres, hermanos, el primer centro religioso. Trataron de hacer algo impresionante, algo que dejara con la boca abierta a todos los hombres. Y vaya que sí, se hicieron una torre gigantesca, hermanos, la Torre de Babel. Y con eso, hermanos, pretendían impresionar a todos. Pero, hermanos, las fortalezas de la iglesia
la fuerza, hermanos, el poder, la potencia de la iglesia, los muros de la iglesia, las murallas de la iglesia, hermanos, es, hermanos, el resultado de un conocimiento, hermanos, miren, pleno de la palabra de Dios. Un conocimiento profundo de una palabra, hermanos, a la cual el diablo le tiene miedo. El diablo no le tiene miedo a la religión, le tiene miedo a la palabra viva. Donde esté una iglesia verdadera, que tiene la palabra bien puesta en su lugar, hermanos, una palabra bien atinada, una palabra centrada, hermanos, esa es una fortaleza, hermanos, capaz de destruir cualquier fuerza del enemigo, hermanos. ¿O no dice así la palabra del Señor? Yo quiero que volvamos a leer lo que dice el apóstol Pablo ahí en Corintios 10, 2 Corintios 10. Y ojalá, hermanos, que usted y yo seamos participantes, y ojalá que usted, hermanos, no solo vaya a ser un espectador aquí en la iglesia, sino se convierta usted, hermanos, en un verdadero soldado del Señor que sabe utilizar estas armas poderosas. Mire cómo dice la palabra del Señor, hermanos. Estoy leyendo otra vez ahí en 2 Corintios 10, dice Pablo, hermanos, en el verso 4, porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no vamos a echar aquí mano de elementos carnales, hermanos. No es carne. Mire, nuestras armas no son carnales. Nosotros, hermanos, no vamos a utilizar la carne como en algo en lo que estamos confiando, en nada, hermanos. Dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo le voy a decir algo, hermanos. Un día el apóstol Pablo, hermanos, hablando del gran poder de Dios que se estaba manifestando en la iglesia y en su propia vida, decía el apóstol Pablo, aunque soy tosco en palabra, decía Pablo, no lo soy en conocimiento. Yo voy a decirles una cosa, hermanos, tal vez esto lo he dicho en anteriores ocasiones, pero yo pienso que conviene decirlo, hermanos, para que ustedes y yo sepamos cómo se interpretan las cosas de Dios, hermanos. El apóstol Pablo decía, hermanos, miren, yo aunque soy tosco en palabra, no lo soy en conocimientos. Nosotros, hermanos, no por modestia voy a decir yo no sé nada. Imagínense, hermanos, que alguien venga y me pregunte, mire, ¿y usted tiene conocimiento de la palabra? Ni modo que voy a decir yo, bueno, por modestia le voy a decir que no sé. Y supóngase, hermanos, que yo vengo, viene alguien y me dice, mire, ¿y usted tiene conocimiento de la palabra? Yo estoy seguro de lo que tengo y seguro de lo que sé también. Y sé hasta dónde he llegado también. Y sé la grandeza de las revelaciones que el Señor nos ha entregado. Imagínense, hermanos, que yo venga y digo, no, yo voy a ser modesto y voy a decir que no sé nada. Entonces vengo yo y digo, no, yo no sé nada. Entonces alguien me dirá, bueno, entonces ¿por qué predica si no sabe nada? No sé si me comprenden. Hay cosas, hermanos, que ya no son, ya donde la modestia no hace ningún papel. El apóstol Pablo dice, aunque yo soy tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. Pablo, hermanos, no es que esté haciendo el alarde, pero le voy a contar algo más. Un día también el profeta Jeremías dijo lo mismo. Señor dice, no me he engreído a causa de la profecía. Pablo lo dijo en otra ocasión. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase descomedidamente, porque, hermanos, ustedes y yo estamos, hermanos, frente a un Dios que nos ha encomendado aquí una palabra, hermanos, que se ha vuelto muy poderosa, hermanos. Poderosa, hermanos. Hemos visto a los demonios huir, hermanos, no una, muchísimas veces, hermanos. Nunca hacemos exorcismos, no creemos en el exorcismo, hermanos. Nosotros sencillamente creemos un Dios que es poderoso, que no hay que hacer rituales, no hay que hacer exorcismo. Los demonios huyen ante la sola presencia de Dios. Eso es todo, hermanos. Huye. Los demonios huyen. Llega la palabra y el diablo huye. El diablo le tiembla a la palabra, le tiene pavor a la palabra. El diablo le tiene pánico a la palabra de Dios. A ninguna otra cosa le tiene miedo el diablo. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, dijeron los demonios. Pero ustedes, ¿quiénes son? Le dijeron a 7 religiosos, hermanos, que pretendían, hermanos, hacer una obra de exorcismo con él. Y vienen los demonios, hermanos, y ellos saben quién es el que está allí. Otro día, hermanos, dice que Pablo andaba predicando en una región y una mujer endemoniada, dice que andaba gritando cada rato por donde quiera que él andaba. Este es el siervo del Dios Altísimo, este es un profeta del Dios Altísimo que les está anunciando a ustedes el camino de la salvación. Este es un gran siervo de Dios, y por todas partes, porque los demonios lo conocen, hermanos, lo conocen a uno. Y viene Pablo, y como ya le causó mucha molestia, dice, espíritu malo, sal de ella. Y le sacó el espíritu malo, y dice que como le daba ganancia a sus amos, porque la iban a consultar como era un medium espiritista, dice que después agarraban, el odio era contra Pablo. Y, hermanos, podemos contar muchas experiencias de este tipo, hermanos. Hemos visto a Dios aquí, hermanos, callarle la boca a brujos, hermanos, de veras. No una, varias veces. Y si nosotros dijéramos, hermanos, que alguno de ellos alguna vez ha hecho cosas en contra de nosotros, no estaríamos lejos, hermanos, de que alguno haya hecho cosas. Pero, hermanos, eso a usted y a mí no nos importa. Que nos importa, ni le tenemos miedo tampoco.
Imagínense, hermanos, usted y yo temblando ante eso. Cuando tenemos un Dios, hermanos, que es sobre todas las cosas. ¿Qué le parece, hermanos? Usted y yo, hermanos, tenemos al Dios que hizo el cielo y la tierra y que nos ha dado fuerza sobre todo poder del enemigo. ¿O no dice así la palabra, hermanos? Hermanos, nosotros no queremos hacer crecer una organización, hermanos. No estamos interesados. A veces han venido, hermanos, algunos grupos aquí. Miren, fíjense que nos quisiéramos unir a la iglesia Ágape y piensan que es nada más de unirse, hermanos. No es así. Miren, yo una cosa les voy a decir, hermanos. Donde quiera que haya una iglesia de la iglesia Ágape en cualquier parte del interior de la república, nosotros como siervos de Dios, hermanos, y preocupados de una iglesia verdadera, tenemos celo en el desempeño de cada una de las iglesias, por muy pequeña que sea. Y hermanos, no es nomás, a veces vienen grupos, hermanos, que ya tienen mucho tiempo de estar funcionando y piensan que es nomás ahora que se junten aquí y ya, y que les mandemos un rótulo y que le pongan ahí iglesia Ágape. No se trata de eso, hermanos, no lo vamos a hacer. Antes, hermanos, quisiéramos ver que los que están allí se ajusten a la vivencia de la doctrina que aquí se está predicando. El día que lo hagan, hermanos, entonces vamos a ir a poner un rótulo ahí si ustedes quieren. Eso no es necesario. Lo más importante, hermanos, es que se ajusten a la vivencia de la palabra de Dios. Y si no se ajustan a la palabra de Dios, no tenemos ningún interés en hacer crecer la organización, hermanos. Nos interesa que la palabra corra y que la palabra, hermanos, haga discípulos, aunque no estén viniendo aquí, hermanos, pero yo le aseguro y estamos plenamente convencidos, hermanos, de que hay muchos discípulos en el interior de la república y que no están viniendo precisamente a la iglesia y que están precisamente, hermanos, en alguna otra iglesia, pero son discípulos, hermanos, porque hemos tenido innumerables testimonios, hermanos, de personas que sin ser miembros de la iglesia, hermanos, por esta palabra de la cual son fieles oyentes y viven, hermanos, pendientes de ella, hermanos, con gran amor, y que miren, hermanos, se nota, hermanos, una gran dependencia que han llegado a tener de esta palabra. A causa de esta palabra, hermanos, han sido movidos a tomar decisiones, a hacer obras, a ponerse, hermanos, incluso en pugna contra su misma iglesia, hermanos, y contra sus mismos líderes que no están viviendo acordes a la verdad de Dios. Y miren, hermanos, hemos tenido no uno, muchos testimonios, hermanos, muchos testimonios. No exageraríamos si dijéramos miles, hermanos, de veras. Es increíble, hermanos, el impacto que la palabra ha causado. Nos hemos, hermanos, hemos sentido, hermanos, el anhelo en nuestro corazón, y esa ha sido nuestra oración desde un principio de la iglesia. Señor, que tu palabra corra. No nosotros. A veces los hermanos me preguntan, hermano, ¿y usted va a viajar a tal país? ¿Y usted va a viajar al otro? Sí, es necesario, viajo, pero prefiero que viaje la palabra. Prefiero que sea la palabra la que corra y no tanto yo. Es que nuestro Señor Jesucristo, hermano, no salió de sus contornos y vaya a ver hasta dónde llegó la palabra que Él predicó. ¿Salió Jesús de Jerusalén? No, pero como la palabra de Dios, cuando es palabra verdadera, tiene pies. Abramos en el Salmo 147. Salmo 147, amén, hermanos. Oiga lo que pasa, hermanos, cuando la palabra es verdadera. Aquí hay una verdad muy interesante y quiero que usted le ponga mucha atención. Estoy leyendo, hermanos, el Salmo 147, verso 15, amén. ¿Le puede leer algún hermano fuertemente? Él envía su palabra, ¿a dónde dice? ¿Y qué pasa cuando Dios envía su palabra a la tierra? ¿Qué dice? Velozmente corre su palabra. Cuando la palabra Él la ha enviado, se cumple esta otra señal. Si Él no la ha enviado, miren, ni siquiera los vecinos que están por acerca y saben qué se predica ahí. Se lo aseguro. Ni siquiera la familia de los que están llegando saben que se predica. ¿Sabe usted, hermanos? Aquí nos hacen la guerra. Ah, sí, en esa iglesia no toma medicina, hasta los vecinos lo saben, hermanos. Todo el mundo lo sabe. Ah, sí, en esa iglesia disciplinan a los niños. Ah, sí, ahí en esa iglesia ellos salen a predicar. Ellos salen, todos lo saben. ¿Y no le alegra a ustedes, hermanos? Si Dios ha dado una palabra aquí, hermanos, sepa que de nuestras convicciones, hermanos, se saben hasta en otros países. Saben, hermanos, lo que creemos. Es que la palabra de Dios corre solita. Si es de Dios, si la envió del cielo, si el Señor ha enviado la palabra, hermanos, la palabra tiene la particularidad de que corre sola. Y saben, hermanos, que decía Pablo, hermanos, allá en el libro de 2 Tesalonicenses 3. Orad por mí para que la palabra del Señor, dice, corra. Otra vez concuerda. Y si usted lee el libro de los Hechos, hermanos, dice, y los discípulos perseveraban, y la palabra del Señor, ¿qué dice? Crecía entre los discípulos. Nosotros no queremos que la organización crezca, queremos que la palabra crezca, hermanos. Queremos, hermanos, que la palabra corra, que crezca, que la palabra de Dios, hermanos, aquí dentro de la iglesia se vuelva un conocimiento pleno. Porque, hermanos, aquí en la iglesia nos esmeramos en dar mucha doctrina. Las prédicas que nosotros damos en la iglesia, hermanos, tienen mucho contenido doctrinario.
Hay mucha doctrina, muchos principios, muchas leyes, y tratamos de poner esto, hermanos, con muchos ejemplos, y repetimos de una forma, luego de otra, hasta que las enseñanzas y las convicciones, hermanos, vayan quedando, no solo a manera, hermanos, de una costumbre, sino, hermanos, a manera, hermanos, de una doctrina inteligente. Nunca se me olvida, hermanos, lo que pasó una vez, que una hermana se acercó a un hermano, a un siervo, y le dice a la hermana: mire, hermano, yo le quiero hacer una pregunta, le dijo. Bueno, la pregunta era inteligente y la respuesta también fue inteligente. ¿Por qué todos aquí cuando se saludan dicen Dios le bendiga? Dijo. ¿Por qué todos aquí dicen Dios le bendiga? Entonces vino el hermano, el hermano siervo, y le dijo: tenga mucho cuidado, hermana, le dijo. Tenga mucho cuidado de usted no decir esa palabra, le dijo, si no la siente en su corazón, le dijo. Dígala cuando usted la sienta, le dijo. Qué bonita la respuesta, ¿no le cree? Entonces, hermanas, esto le enseñó a la hermana, que era nueva de venir a la iglesia, era ella, su inquietud, muy sabia. ¿Por qué se dicen todos aquí Dios le bendiga? En lugar de decir, ¿qué tal usted? Mucho gusto de saludarlo. Aquí Dios le bendiga, decimos, ¿verdad? Pero entonces vino el hermano y le contestó: tenga mucho cuidado, hermana, le dijo. Mucho cuidado que usted no vaya a decirlo, le dijo. Si no le nace del corazón hacerlo, le dijo. Hasta que no le nazca del corazón. Qué bueno, hermanos. Eso es agradable. Porque los hermanos que vienen a la iglesia, hermanos, se van a dar cuenta que no es nomás las hermanas que vienen y se comienzan a utilizar el velo. No es porque dicen: bueno, aquí todos se ponen, entonces busquemos un trapo. No es tanto que se ponga un velo, mejor pregunte por qué se pone aquí el velo las mujeres. Ojalá supiera, conozca la doctrina, sepa la ciencia que hay detrás de eso. El otro dice: mire, ¿por qué ustedes aquí todos oran? Sí, todo está muy bonito, lo que no me gusta es que todos aquí oren así a gritos. Entonces a veces hay personas que preguntan y nosotros con toda paciencia les vamos a explicar la ciencia y la inteligencia de nuestra doctrina. Es que no estamos orando aquí, cuando venimos no oramos, sino adoramos, es muy diferente. Para orar hay que ir a un cuarto secreto. ¿Qué se hace cuando uno ora? Cuando uno ora, hermanos, en el cuarto secreto confiesa uno sus pecados. ¿A poco lo vamos a hacer aquí en público? No vamos aquí a pegar a gritos confesar nuestros pecados, ni tampoco voy a interceder por usted yo aquí públicamente. Señor, te pido por el hermano. Eso lo hacen en la religión, hermanos, para darse una imagen de piadosos o de que sí se preocupan por otros. Pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de orar a nuestro Padre en secreto. Allá en el secreto le vamos a pedir a Dios, vamos a confesar nuestros pecados, nuestros errores. Allá, hermanos, es cuando yo voy a interceder por muchas cosas y voy a pedir muchas cosas, y allá va a haber una intimidad con Dios donde las cosas más íntimas salen en el lugar secreto. Pero aquí vamos a bendecir a Dios, hermanos. Miren, le abrimos nuestros labios como hacía la primera iglesia, hermanos, porque dice: y unánimes a una voz, dice, glorificaban a Dios. ¿Verdad que así dice la Biblia? Unánimes a una voz. Eso es claro, pues eso no necesita mucha ciencia para poderlo interpretar. Unánimes a una voz, decían: soberano Señor, que hiciste el cielo y la tierra. Y todos, hermanos, ahí clamando. Y dice que el lugar donde estaban congregados tembló. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia frente a la presencia de un Dios vivo y verdadero y todopoderoso, ¿cómo no vamos a abrir nuestros labios y lo vamos a bendecir, hermanos? Aquí nosotros, hermanos, vamos a hablar, vamos a gritar y vamos a expresar, hermanos, ante Dios, ante un Dios del cual no nos avergonzamos, hermanos. Y tenemos tanto que decir, y hay tanto que decirle, hay tanto que expresar, que si no lo hacemos vamos a reventar, hermanos. Tenemos que expresar, hermanos, tenemos que gritar, tenemos que decir algo. Pero no estamos orando. Sepan que cuando venimos a la iglesia estamos adorando al Señor, alabando al Señor. Eso es lo que venimos a hacer. Por eso les repito, hermanos, cada cosa, cada pequeño detalle, cualquier cosa que usted observe en la iglesia, todo tiene su ciencia. Todos los movimientos de la iglesia, hermanos, hasta las cosas que usted piense que son insignificantes, tiene explicación. Pregunte. Todas las cosas que se hacen en la iglesia, hermanos, son cuidadosas, hermanos. Ha sido cuidadosamente interpretado. Todo ha sido cuidadosamente estudiado. Todo ha sido, hermanos, cuidadosamente fundamentado en las Sagradas Escrituras. Todo lo que se hace en la iglesia. Las prédicas de la iglesia. ¿Por qué cree usted, hermanos, que la iglesia sale a predicar todos los fines de semana? ¿Por qué cree usted, hermanos, que nosotros continuamos aquí? Hay un grupo de oración en las tardes y otro grupo está evangelizando. ¿Por qué venimos a la iglesia, hermanos, y tenemos reuniones? Porque hay ágapes, porque hay instrucción, porque sigue la doctrina, ¿por qué nos reunimos en los hogares? ¿Por qué hospedamos en nuestros hogares a los obreros? ¿Por qué estamos haciendo todas estas cosas? ¿Por qué, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, no tomamos medicina?
ni fuera de ella, por supuesto. Al decir dentro, hermanos, hablo dentro al ser parte ya de la iglesia verdadera del Señor, ¿va? Porque, hermanos, nosotros tenemos un Dios que ha prometido sanarnos, eso es todo. Y no le hemos tomado a broma esa palabra, sino se las tomamos en serio, hermanos. ¿Y por qué muchas cosas? ¿Y por qué dejamos el mundo? ¿Y por qué nos apartamos de las vanidades? ¿Y por qué, hermanos, nosotros buscamos reunirnos cada día más? Todo tiene ciencia, todo, hermanos, tiene una interpretación. Y la palabra del Señor, hermanos, debe ir creciendo más y más y debe de hacerse más poderosa en medio de nosotros. A medida que la palabra de Dios, hermanos, se hace más poderosa en medio de la iglesia, cada vez, hermanos, nosotros vemos más eficaz la sanación de los enfermos. ¿Los enfermos sanan? Así. Ya vemos las obras de Dios, hermanos. Vemos cómo Dios liberta a las almas, hermanos. Vemos cómo personas, hermanos, que son atormentadas, oprimidas por el enemigo, hermanos, el Señor rompe esas prisiones, rompe esas cadenas. Hemos visto al Señor, hermanos, hacer muchas obras y vemos a Dios, hermanos, sigue haciendo más obras todavía. Pero lo que yo quiero que quede claro, hermanos, es que nosotros debemos de estar convencidos, hermanos, a la luz de los elementos de la palabra, de que estamos viviendo en la iglesia verdadera del Señor. Y cuando estemos plenamente convencidos en nuestro corazón de que estamos en la iglesia verdadera, entréguese alma, cuerpo y espíritu. Entréguese totalmente. No se entregue a medias, no sea cauteloso. Usted no puede pasar siendo cauteloso, hermanos, toda la vida. Imagínense, hermanos, que usted tenga unos 3 años de estar en la iglesia y usted, ¿será o no será? No, hombre. Miren, hermanos, cuando alguien busca inteligente el camino del Señor, no necesita 3 años, necesita un día, hermanos. Y ver bien, observa, pesa, examina. Y si es inteligente, hermanos, sabe así si es la iglesia de Dios o no es de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Hijitos, os he escrito esto acerca de los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él os enseña todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie os diga nada. Juan dijo, hermanos, hijitos, yo tenía necesidad de escribirles a ustedes porque hay muchos engañadores y les quiero escribir a ustedes acerca de los que los engañan. Bueno, pero en realidad, dijo Juan, ustedes no tienen necesidad que uno les diga nada porque la unción de Él permanece sobre ustedes y ella les enseña todas las cosas. El que es de Dios, hermanos, tiene la unción viva, la mantiene sobre él, mantiene la unción de Dios. Y dice que la unción le muestra todas las cosas. El que es de Dios, hermanos, las cosas le son claras así, en el acto. Usted no puede pasar, hermanos, 3 años aquí para decir, ¿será o no será? Vamos a ver. Imagínese, hermanos, que usted comienza a comportarse con una gran cautela dentro de la iglesia. No, hombre, se va a echar a perder. Pues es un malicioso y usted va a arruinar su vida y va a arruinar la de los que le rodean. Sea puro. Aprenda, órele al Señor, ruegue que le abran sus ojos, identifique las cosas así. Si las señales son contundentes en la palabra, hermanos, ¿quieren que veamos una señal bien bonita? Vean que dice, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, ¿ven, hermanos? Vean que dice, hermanos, en el verso 26. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Escucha, hermanos, qué señales, hermanos. Oiga lo que dice Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escucha, hermanos, aquí el apóstol Pablo, hermanos, va a describir qué clase de personas conforman la iglesia verdadera. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Pero le voy a hacer la salvedad. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Corinto era un puerto? Un puerto que tenía mucha afluencia de gente extranjera y afluencia de filosofías extranjeras, y había muchas escuelas, epicúreas, estoicas, gnósticas. ¿Sabían ustedes eso? Corinto, hermanos, era un puerto, hermanos, donde había mucha transacción, mucho comercio, mucho movimiento de gentes. Y ahí en Corinto, hermanos, había mucha filosofía, muchos filósofos, había muchas escuelas, y habían, hermanos, muchos sabios. Y muchos de los que entraban a la iglesia, hermanos, habían sido, hermanos, discípulos de algunas de estas escuelas, y nunca faltó, hermanos, aquellos que se les metiera la soberbia de quererse saberlotodos porque fueron a educarse a algunas de estas escuelas. Y Pablo tiene que reprender eso. Si alguno se cree que sabe algo, hágase como que no sabe nada. Si usted lee todas las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, reprocha, hermanos, a aquellos que pretenden ser sabelotodos cuando les va a enseñar que aquí espiritualmente no saben nada. Entonces viene el apóstol Pablo, hermanos, y dice, si alguno se cree que sabe algo, hágase como que no sabe nada para que pueda saber verdaderamente. En otra ocasión dijo Pablo, siempre en Corintios, dijo el apóstol Pablo, el conocimiento hincha, enferma,
Porque una persona hinchada es porque está enferma, ¿eh? El conocimiento hincha, pero el amor edifica, dice Pablo. En otras palabras, el que ya conoce al Señor, el amor de Dios está en él, y en lugar de ser un soberbio, se vuelve más humilde. ¿En qué se nota, hermanos, en que alguien está conociendo a Dios? El conocimiento de Dios vuelve más humildes a las personas y no más soberbia y más creída. Las personas, hermanos, que se vuelven religiosas y que creen que saben más, y eso los vuelve engreídos y petulantes, no están conociendo a Dios. Están conociendo una religión, pero no a Dios. Están conociendo a la letra de la Biblia, pero no a Dios. Conocer a Dios nos vuelve cada vez más humildes, y mientras uno más sabe, más para abajo se va. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Mientras que el ministerio del Juan el Bautista se hacía poderoso, y se hacía más poderoso, Juan el Bautista decía, le conviene a él crecer y a mí menguar. El conocimiento verdadero de Dios nos hace menguar a nosotros, hermanos, y le hace a él crecer en nosotros. Él se está haciendo poderoso en mí, pero yo cada vez estoy más para abajo, voy para abajo. Cada vez soy más pequeño, cada vez soy más humilde, cada vez soy más sencillo, porque su conocimiento me está apachurrando todo. No sé si me entienden. Su conocimiento, hermanos, me supera a mí. Es que yo no soy quien para tener este gran conocimiento. Ya su conocimiento, hermanos, a mí me está haciendo desaparecer. El conocimiento es demasiado portentoso para lo que soy yo. No sé si me comprenden, hermanos. Su conocimiento es demasiado elevado, es muy fuerte, es tan grande, que a mí me está haciendo pequeño cada vez más. Juan el Bautista, hermanos, un hombre tan grande, con razón Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay ningún otro mayor que Juan el Bautista. Y vaya, hermanos, oiga usted la humildad de Juan. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. De él yo no soy digno ni siquiera de desatar sus correas. ¿Sabía usted, hermanos, que era la costumbre de los criados cuando un amo llegaba a una casa y entraba el amo? Lo primerito que hacía el criado de la casa, hermanos, llegaba a desatarle las sandalias para lavarle los pies. Es lo primerito que hacía un criado. Juan el Bautista se puso como un criado de Jesús y dijo que él no era digno ni siquiera de hacer eso. Ni siquiera se consideró un criado de él. Dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar sus correas. Qué humildad, hermanos. Con razón Jesús lo honró. ¿Cómo no va a honrar Jesús, hermanos, a alguien que lo honra a él? Yo honro a los que me honran, dice la palabra de Dios. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre extraño vestido con piel de camello? ¿O un profeta? Sí, dijo Jesús, y más que profeta les digo yo. Jesús, hermanos, vino y respaldó al ministerio de Juan y lo exaltó y lo puso como alguien grande. De los nacidos de mujer no hay ningún otro profeta mayor que Juan el Bautista. Y si queréis saberlo, este es aquel Elías que habría de venir, dijo. Jesús lo honró. Y saben, hermanos, que le fueron a preguntar a Juan el Bautista, mira, ¿eres tú el Elías que habría de venir? No. ¿Eres tú el profeta? Eres tú, pero entonces ¿quién eres? ¿Quién eres tú para que nosotros demos testimonio? Yo solo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, les decía. Miren, hermanos, él no dijo que era el Elías, y él era. Él era. Y Jesús lo corroboró, hermanos, con sus labios. Y si queréis saberlo, este es aquel Elías que habría de venir. Ahí estaba Elías, hermanos. Y vaya que sí. Lean ustedes el Antiguo Testamento y vean el celo de Elías. Concuerda con el celo de Juan el Bautista, hermanos. Él era Elías. Se manifestó Elías, hermanos, y no lo reconoció nadie. Sin embargo, hermanos, Jesucristo lo dio a conocer. Este es aquel Elías que habría de venir. Este es el grande anunciado por el Antiguo Testamento. Yo enviaré mi mensajero, el cual irá delante de mí. Y fíjense, hermanos, que vino el Señor y honró de tal manera a un hombre tan humilde como Juan el Bautista, que teniendo, hermanos, una gran revelación y un gran ministerio, hermanos, tan corto, 6 meses de ministerio, hermanos. Eso fue el ministerio de Juan el Bautista. 6 cortos meses. En 6 cortos meses sacudió todo Israel, hermanos, con el poder de esa palabra. Y él, hermanos, era tan humilde, tan sencillo, hermanos, enérgico, pero muy sencillo, hermanos, muy humilde. Mientras que alguien más sabe de Dios, hermanos, y la palabra, hermanos, crece en él, es más humilde. En la religión no es así, hermanos. En la religión los líderes falsos, hermanos, mientras más creen que saben de la Biblia, se vuelven más petulantes, engreídos y no le hablan a cualquiera. ¿Es cierto o no es cierto? Así como usted me lo oye, hermanos. La iglesia verdadera, hermanos, entonces tiene características tan claras. Vean, hermanos, cómo lo dice aquí. Quiero que sigamos leyendo otra vez esto. Dice Juan, dice Pablo, en el verso 26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios entre vosotros, según la carne. Según la carne, no hay muchos profesionales dentro de la iglesia. ¿Y qué quiere usted? ¿Que se llene de profesionales? ¿O prefiere usted que se llene de los verdaderos ciudadanos del reino de Dios?
No, nosotros queremos que se llenen de los verdaderos hijos de Dios. Queremos una iglesia como la pinta las Escrituras. Así con las características que están tipificadas allí. Y Juan y Pablo, hermanos, a pesar de que el puerto de Corinto era un lugar donde había muchos sabios y muchos que habían estudiado en esas escuelas, Pablo, hermanos, aclara que a pesar de que Corinto es un lugar donde hay mucha gente culta, mucha gente preparada, a pesar de eso, miren ustedes, entre ustedes aquí dentro de la iglesia no hay muchos, dice. A pesar de que afuera sí hay muchos, aquí no. ¿Qué le parece, hermanos? ¿O usted quiere al revés? ¿O usted quiere que aquí haya mucha gente así? Vea cómo dice Pablo, hermanos. Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Poderosos se llaman a los que tienen plata. Pablo, hermanos, está diciendo, miren, hermanos, aquí no hay ni muchos títulos, ni gente muy rica. Aquí no hay gente rica, ni muchos títulos. Ni dice, ni muchos nobles. Nobles son aquellos que tienen apellidos de nobleza, de la realeza. No hay nobles, no hay apellidos muy raros, ¿verdad? No hay apellidos extraños, no hay apellidos de abolengo. No, la iglesia, hermanos, es otra cosa. Jesús vino a formar una iglesia que va a entrar al cielo, pero escogió lo vil, lo pobre, lo menospreciado, lo que no es. E hizo nacer a su propio hijo así, en un pesebre, despojado de todo, desprovisto de todo, desposeído de todo. Así lo hizo nacer, hermanos, a su propio hijo lo hizo nacer así. Hermanos, un pobre, un sencillo, que no tuvo, hermanos, ni dinero, ni siquiera un buen lugar donde nacer, no tuvo nada, ni su familia era prominente, ni nació en un palacete. Nació, hermanos, en la forma más humilde y sencilla, y ahí estuvo. Y el día que entró, hermanos, a cumplir allá a Jerusalén, la semana 70 de Daniel, hermanos, una de las grandes profecías del Antiguo Testamento, dice, hija de Sión, dice, prepárate porque viene tu Salvador cabalgando en un pollino, en un hijo de asna, en un borrico. Allá iba, hermanos, el gran Salvador del mundo, hermanos, el Dios eterno, hecho hombre, hermanos, con su gloria y majestad, hermanos, en un burrito, hermanos. ¿Qué le parece? Entrando de la manera más sencilla. Y los líderes, hermanos, y toda la gente religiosa que estaba ahí, no lo reconocieron y les quedó velados los ojos, hermanos, velados los ojos. Nunca se dieron cuenta, hermanos, que ahí se estaba cumpliendo una de las profecías más grandes de Daniel. La semana 70 de Daniel se estaban cumpliendo ahí, hermanos. Una de las profecías más grandes de la semana 70 que profetizó Daniel se estaba cumpliendo ahí. Y los líderes, hermanos, y todos esos no vieron nada, no entendieron nada y quedaron en la luna. Pero de repente hubieron algunos por ahí, hermanos, que no les pasó desapercibido aquello. Algunos por ahí sí se dieron cuenta, hermanos. Y son los que nadie se imaginó, hermanos. Y cuando se dieron cuenta, agarraron sus mantas y sus ramas y se tiraron al camino. ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Los niños. Aquellos viejos líderes, hermanos, no vieron nada, no entendieron nada, pero los niños lo identificaron, hermanos, en su espíritu. Y le iban a decir Hosana. Y he explicado otras veces, hermanos, que la palabra Hosana es una contracción de varias frases. La palabra Hosana es una palabra compuesta que quiere decir, sálvanos, Jehová, te rogamos. Le fueron a suplicar salvación y reconocieron, esos niños, reconocieron que ese que iba montado en un pollino era el Jehová del Antiguo Testamento. Sálvanos, Jehová, te rogamos, le fueron a decir a Jesús. Y ¿saben qué dijeron los fariseos, hermanos? Cuando lo oyeron, se indignaron de tal manera que le dijo, ¿ya oíste lo que esos te están diciendo? ¡Cállalos! Como que dice, ¿ya oíste la blasfemia que están diciendo? Es que ¿no te has dado cuenta que te están diciendo Jehová a ti? Se ofuscaron, de veras que sí se molestaron, se indignaron. Y el Señor les dijo, pues no, les dijo el Señor, ¿no han leído ustedes que de la boca de los niños y de los que maman ha perfeccionado Dios la alabanza? El Jehová del Antiguo Testamento manifestado en forma humana. Pero oiga usted, hermanos, al Dios eterno, hermanos. ¿A quién ha escogido Dios? Sencillos, niños, pobres, no gente muy preparada. Ahora abundan las iglesias que les fascina recolectar ricos. Allá ellos, déjelos usted. Nosotros queremos que nuestra iglesia cuadre, enmarque y encaje con el patrón de las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos.
que vengan los pobres, que vengan los mancos, los cojos, los paralíticos, los ciegos, que se junten aquí. A los pobres es anunciado el evangelio. ¿O no dijo así? El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y me ha enviado el Señor para abrir los ojos de los ciegos, dar libertad a los presos y a los cautivos, apertura de la cárcel, y para predicar a los pobres las buenas nuevas de la salvación. Jesús, hermanos, a eso vino, y ese fue su mensaje. Vino a buscar a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera, hermanos, que dijo también el apóstol Santiago, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. ¿Verdad que ha escogido Dios a los pobres de este mundo, hermanos? Pero vaya a ver usted, hermanos, un montón de organizaciones ahí queriendo juntar a los ricos, queriendo, hermanos, buscar solo ricos y que lleguen solo ricos. ¿Por qué será? ¿Aman tanto el alma de los ricos? No. ¿O será por otra cosa? Pero la iglesia del Señor, hermanos, miren, ya sabe a dónde va y sabe a dónde apunta, y nosotros queremos que nuestra iglesia, hermanos, encaje, hermanos, con el modelo de las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, para nosotros es una dicha muy grande, hermanos. Miren, y el apóstol Pablo, tal vez veamos este otro pasaje que va a reforzar lo que estamos viendo aquí, hermanos, ahí en 2 Corintios. En 2 Corintios 4, perdón. Fíjense, hermanos, como dice el apóstol Pablo aquí en el verso 6, 2 Corintios 4, 6, póngale atención también a eso, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Oiga, hermanos, ¿qué ha pasado con nosotros? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es nuestra experiencia, hermanos. Pero siga leyendo. Pero tenemos este tesoro, ¿en qué dice? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vaso de barro quiere decir sencillez. Dios ha buscado personas sencillas para depositar un conocimiento tan elevado y tan profundo y tan grande. Dios no ha buscado porcelanas, ni losas finas, ni vasijas de oro, ni de plata. Dios ha buscado vasos de barro. Y si usted no es un vaso de barro, qué lamento que usted jamás vaya a conocer a Dios de verdad. Si alguien quiere conocer a Dios, hermanos, tiene que ser un vaso de barro, pero de verdad. Vaso de barro significa, hermanos, humilde, sencillo, niño. Si no aprende eso de corazón, hermanos, lamento mucho decirle que nunca va a encontrar usted ese conocimiento. Por eso dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué pasaría si el vaso fuera de plata o de oro? Se echaría la gloria aquel encima. Pero miren, hermanos, que dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros, que estamos aquí, dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, frágiles, hermanos. Aquí estamos con luchas, hermanos, y miren, con conflictos, pero aquí vamos adelante, rajándonos nada, con conflictos y con penas y pruebas, hermanos, pero para atrás ni medio paso, hermanos. Que para atrás se vayan los cobardes, pero nosotros, hermanos, vamos a seguir para adelante hasta el final. Por eso dice Pablo, hermanos, miren, dice, atribulados, en apuros, perseguidos, pero no desamparados, dice, derribados, pero no destruidos. En el libro de los Proverbios dice, hermanos, si 7 veces cae el justo, dice, 7 veces se levanta, dice. Hermanos, los que son de Dios, aún así, hermanos, con sus flaquezas y sus debilidades y sus luchas y con sus penas, y ahí van, y que sienten a veces que la cosa se pone recia, pero ahí van, y se levantan y ahí salen otra vez, y uno de repente los mira ya contentos. Les pasó su temporada de lucha y ahora ya cambiaron de cara otra vez. Ahí van. Y aún en medio de pruebas y tribulaciones, hermanos, pero otra vez, para atrás ni medio paso. Ahora mi pregunta, hermanos, es, ¿verdad que hay figuras? ¿Verdad, hermanos, que podemos identificar a la iglesia del Señor? ¿Verdad que se identifica? Una señal más y con eso concluyo. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, cuando se aman unos a otros. Esa iglesia, hermanos, donde no hay críticas, donde no hay chismes, donde no hay envidias, donde no nos estamos buscando trocearnos uno a otro, sino nos estamos echando una mano todos aquí. Somos unidos, muy unidos, hermanos, hay mucha hermandad, hay mucho compañerismo, hay mucha ayuda entre unos con otros. Ahí está la iglesia del Señor, hermanos.
Vamos a orar al Señor.